Amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a un momento con Cristo Jesús. Esperando que ustedes puedan escuchar eh, esta prédica, esta grabación, la puedan escuchar desde el principio hasta el final, porque seguro que va a ser de mucha bendición en este día. Y empezamos con el libro de Lucas en el capítulo 18, refiriéndonos a una parábola eh, que el Señor con la que el Señor mejor le mostraba a los discípulos la necesidad que había de permanecer siempre en oración. Escuchemos pues la parábola, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire usted la pregunta retórica con la que el Señor termina esta parábola. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire que el Señor primero les enseña eh, cómo se debe permanecer en oración. Porque cuando permanecemos en oración, Dios va a escuchar nuestras oraciones, va a cumplir nuestros deseos, va a nosotros, va Dios a hacer el milagro en nuestras vidas. Amén. Y por eso el Señor pregunta, pero esa pregunta también es profética. Hoy nosotros podemos ver que hay una incredulidad tremenda en el mundo evangélico, en el mundo cristiano. La incredulidad que hay hoy es incomparable. Muchos se atreven a decir que antes de que el Señor venga eh, va a haber un gran número de personas que se van a entregar al Señor, que va a haber un gran avivamiento. Pero eso es mentira. Es todo lo contrario. Cada día se va cumpliendo esta palabra que el Señor dice en el capítulo 18 del libro de Lucas. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cada día vemos que la incredulidad se apodera del hombre y hoy podemos ver que el Evangelio verdadero no se enseña en las iglesias, por lo menos en la mayoría. La mayoría de las iglesias te enseñan un evangelio que no es el evangelio para la iglesia de Cristo. Porque el evangelio para la iglesia de Cristo está solamente en oír y en creer. Solamente, escúcheme bien, en oír y en creer. ¿Y qué es lo que debes oír? Debes oír el evangelio de nuestra salvación. ¿Y qué es lo que debes creer? Debes creer en el evangelio de nuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? ¿Dónde lo encontramos en la palabra de Dios? Pues el evangelio de nuestra salvación nosotros lo encontramos en el libro Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. ¿Y qué dice? Vamos a buscarlo para que miremos qué dice eh, Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, que nos enseña, dice la palabra,
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está diciéndonos la palabra que el evangelio que nosotros debemos oír es que Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso es lo que nosotros debemos oír. Y que fue sepultado y resucitó de los muertos para que esa resurrección fuera nuestra esperanza de que un día, así como Él resucitó entre los muertos, Él va a venir por nosotros para llevarnos a una eternidad con Él. Ese es el evangelio de nuestra salvación. ¿Y qué dice el libro de los Efesios en el capítulo 1, versículos 13 y 14? Vamos a ir rápidamente al libro de los Efesios, vamos a leerlo desde el 12, y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, lo acabo de leer, el evangelio de nuestra salvación, que es que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre preciosa por nuestros pecados. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que enseña la bendita palabra, que una vez nosotros oímos, escuchamos el Evangelio de nuestra salvación, entonces creemos en él. Y en el momento en que creemos en el Evangelio de nuestra salvación, viene el Espíritu Santo sobre nosotros y se posa en nuestro corazón para toda la vida. La Biblia llama corazón al alma. Si alguien no lo sabía, es bueno que tomes tu Biblia para que puedas, a través de la bendita palabra, entender que la Biblia al alma le llama el corazón. Amén. Entonces, es importante, dice la palabra, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras significa garantía. Arras es una palabra jurídica. ¿Qué significa garantía? El Espíritu Santo es la garantía de que somos salvos, de que somos hijos de Dios. Si tú no tienes al Espíritu Santo en tu corazón, definitivamente lo necesitas. Necesitas escuchar el Evangelio de nuestra salvación y creer en él para que el Espíritu Santo de Dios pueda orar en él. Porque yo decía que hoy, desafortunadamente, en la mayoría de las iglesias nos enseña el evangelio correcto, el evangelio de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque cada, cada religión tiene sus propios dogmas y no están interesados en que tú conozcas la verdad. Muchos de ellos son conscientes de que el evangelio que predican, de que lo que enseñan no es el evangelio de Cristo. Mira, vamos a nombrar algunas religiones que son cristianas, que no predican el evangelio verdadero, que no le dicen a la gente que basta con oír y creer para tener salvación eterna. Necesitas hacer obras. Siempre necesitas estar haciendo obras en muchas religiones. Por ejemplo, en una religión evangélica, por ejemplo, como la religión pentecostal, si tú no hablas en lenguas, entonces el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Ellos nunca te dicen a ti que la salvación eterna es por oír y por creer. Solamente por oír el Evangelio y creer en él, ya tienes salvación eterna en el momento que tú crees con todo tu corazón en el Evangelio de nuestra salvación
desde ese mismo instante, porque eso es lo que enseña la palabra. Pero según muchas personas, muchas religiones eh, necesitan obra. Por ejemplo, en la religión pentecostal, que es una religión evangélica, pues tienes que hablar en lenguas para poder tener la vida eterna, para que el Espíritu Santo de Dios supuestamente esté en. Pero el don de lenguas es uno de los dones que el Espíritu Santo da. Son muchos los dones que da el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que a uno les dio el don de lenguas, a otros el don de profecía. Y bueno, son muchos los dones que el Espíritu Santo nos regala. Pero esta religión enfatiza que para poder tener al Espíritu Santo, pues que hay que hablar en lenguas. Y también esta doctrina la enseñan muchas iglesias trinitarias. Muchas iglesias trinitarias del corte pentecostal enseñan que para que usted tenga el Espíritu Santo de Dios, tiene que hablar en lenguas. Pero eso no es lo que dice la palabra. Eh, Eso es contradecir la palabra de Dios. Que la palabra de Dios está diciendo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Muchas iglesias trinitarias y la religión pentecostal enseñan que si usted no habla en lenguas, pues que entonces no ha sido bautizado por él. Es lo que enseña. Ahora vamos, por ejemplo, a la religión católica. La religión católica te enseña que eh, María es corredentora con Cristo y que la Biblia no es suficiente para alcanzar la salvación eterna. Entonces, eh, miren, eh, miren todas las dificultades que estas iglesias le, le proponen a las personas para que puedan ser santos, para que puedan ser salvos, para que puedan hallar la gracia de Dios. Y todo esto es mentira, porque eso contradice la palabra de Dios, que dice que la salvación es solamente por oír y por creer. Solamente por eso, la salvación es por oír y por creer. Nada que yo haga, nada que tú hagas te va a regalar la salvación eterna. Nada, porque la salvación del alma es un don de Dios. Es un don de Dios. Entonces, si tú quieres salvación eterna, tienes que escuchar el Evangelio de nuestra salvación y creer en él. Cuando tú crees en el Evangelio de nuestra salvación, ¿qué es lo que va a pasar en ti? Pues que vas a tener deseos de entregar tu vida a Cristo y vas a arrepentirte de todos los pecados que has cometido y vas a doblar tus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo, vas a pedirle perdón a Él y vas a pedirle a Él que te reciba en su reino, que habite en tu corazón, porque no quieres ser la misma persona. Entonces, ¿qué otra cosa eh, nos enseñan también con mentiras? Pues que debemos dejar de pecar. Pero la Biblia enseña algo totalmente distinto. La Biblia enseña que la persona que diga que no comete pecados es mentiroso y hace mentiroso a Cristo Jesús. Pero tú ves en las iglesias que la mayoría de las religiones te dicen que no debes pecar, que no debes pecar, que si quieres ir al cielo tienes que eh, dejar de pecar. Pero es lo contrario. Resulta que yo soy pecador y yo escuché el Evangelio eh, de nuestra salvación y yo creí en el Evangelio. Entonces, cuando yo escuché el Evangelio y creí, voluntariamente quise cambiar mis pensamientos. Me arrepentí delante del Señor y le pedí perdón y le pedí que transformara mis pensamientos, que transformara mi corazón
que ya no quería volver a hacer las mismas cosas que antes hacía. Entonces el Espíritu Santo fue el que se encargó de transformar y de irme transformando poco a poco y todavía estoy en esa lucha, todavía estoy batallando porque vamos a pelear siempre, vamos a pelear siempre la buena batalla de la fe, siempre vamos a estar eh, en una lucha permanente hasta el día que partamos con el Señor. ¿Sí? Nadie puede decir, yo ya no peco, yo ya soy un santo. Nadie puede decir eso, porque todos estamos en ese camino de, de la salvación, de que Cristo nos transforme, transforme nuestro corazón, porque la simiente del pecado habita en este cuerpo mortal. Amén. Es importante que entendamos esto. Sigamos con las religiones. La religión adventista enseña que hay que guardar el sábado y que hay que guardar la ley y que hay que abstenerse de alimentos que el Señor creó. Todas estas cosas enseñan a, a- a los cristianos, pero no quieren entender que la palabra de Dios está diciendo que la vida eterna se logra únicamente a través del oír y creer. Oír y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio, oír el Evangelio de nuestra salvación y creer en él. Y a partir de ese momento, cuando creas en el Evangelio de nuestra salvación, ya tienes vida eterna. Mira, ninguna religión, las religiones que lo que tú conoces como iglesia es una religión. En Colombia tenemos muchas. Tenemos, por ejemplo, la religión católica, la religión adventista, tenemos la religión pentecostal, tenemos la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, es una religión también, la Iglesia Centro Misionero Bethesda, bueno, pero cantidades de religiones, todas son religiones, y cada una tiene su propio gobierno, donde enseñan sus propios dogmas, pero la mayoría de estas religiones no enseñan el Evangelio verdadero, la mayoría enseñan cosas que no son el Evangelio de nuestra salvación. Entonces, los pentecostales y muchas iglesias trinitarias, por ejemplo, pues enseñan de que para ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios tienes que hablar en lenguas. Que cuando ya hablas en lenguas es porque ya el Espíritu Santo de Dios te bautizó. Y eso no es lo que enseña la bendita palabra. Eso no es lo que nos enseña la bendita palabra. Entonces, mire usted la necesidad que hay de que podamos nosotros leer la Biblia. Es necesario que la leamos, pero que la leamos con sabiduría. ¿Cómo se lee la Biblia con sabiduría? Pues clamando a Dios, como dice eh, el capítulo 18 del libro de Lucas. Lucas 18, en la parábola de la viuda y el juez injusto, nos enseña el Señor a que nosotros debemos permanecer en oración siempre, siempre permaneciendo en oración, no desmayando, sino clamando a Dios en el día y en la noche para que Él tenga misericordia de nosotros. Amado amigo, amada amiga, no importa la religión en la que estés, si eres católico, si eres pentecostal, si perteneces a una iglesia trinitaria, a una iglesia unitaria, si eres adventista, si no importa de qué religión sea, entiende por el amor a Dios que necesitas leer la Biblia, que necesitas escuchar el Evangelio de nuestra salvación y creer en él para que tengas vida eterna. No te preocupes por, por la vida que llevas, porque si tú te entregas a Cristo, Él es el que se va a encargar de transformarte. Tú no puedes transformar tu vida. Quien te dijo eso te está diciendo mentiras. Aquellas personas que te dicen que tienes que dejar de pecar, te dicen mentiras porque tú no eres capaz de dejar de pecar. Es Cristo el que transforma tu vida, es Cristo el que va a cambiar tu vida en el momento en que tú
crees en el Evangelio de nuestra salvación, cuando tú crees en el Evangelio de nuestra salvación, vas a ir a Cristo a pedirle que transforme tu corazón, que sea Él llenando tu vida con su presencia, y entonces el Señor es el que va a venir a cambiar tu vida. Tú no puedes dejar de pecar, porque la simiente del pecado está en ti, porque la simiente del pecado está en mí. Yo no puedo dejar de pecar. Siempre voy a estar pecando. Pero ¿qué es lo que hace que yo cambie? Ese es el estar pecando. ¿Qué es lo que hace que yo ya deje de pecar? Pues el amor a Cristo. Cuando yo amo a Cristo, cuando yo entiendo el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hace en la cruz, cuando yo entiendo que Él sacrificó su vida por mí para que yo no vaya al infierno, Él dio su vida, regaló su sangre preciosa para que yo ya no eh, tenga que ir al infierno, sino que yo pueda pertenecerle a Él. Entonces, por amor a Él, es que yo voy a dejar a un lado y a luchar contra todo eso que me invita a pecar. Entonces, voy a tener una guerra permanente contra mí mismo, porque ya no quiero las cosas que antes quería, ¿sí? Y entonces, como no quiero las cosas que antes quería, pues estoy en una lucha tremenda cada día para evitar todas esas cosas, para evitar esas tentaciones que van a llegar a mi mente. Es importante que entendamos que por nosotros mismos no podemos encontrar la salvación. La salvación la vamos a encontrar es a través de oír el evangelio de nuestra salvación y por creer en el evangelio de nuestra salvación. No eres tú en tus fuerzas. Entonces, tú que perteneces a la Iglesia Católica, tú que eres de la religión pentecostal, de las religiones trinitarias que creen en un evangelio que no es el verdadero evangelio de Dios, pues yo te invito a que reflexiones, a que lees la Biblia y que leas estos pasajes que yo te estoy citando. Lee primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4 y lee por favor Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 y medita en ellos y habla en la noche con el Señor Jesucristo y dile que si esta es la palabra de verdad en la que tú debes creer, pues que te dé la fe necesaria para creer en su palabra, para creer en el Evangelio de salvación. Tú puedes pedirle a Cristo Jesús en cualquier momento, cuando te vayas a acostar, cuando estés solo, bueno, en cualquier momento puedes pedirle a Cristo Jesús que te dé la capacidad para entender cómo llegar al cielo, cómo pertenecer a la iglesia de Cristo. Porque hoy, desafortunadamente, mucha gente que lleva en las iglesias 20, 30 años, desafortunadamente, no está en camino del cielo. Tengo que decirlo con dolor que mucha gente ni siquiera han escuchado el evangelio de nuestra salvación, porque los mantienen dormidos con un evangelio que no es el evangelio de Cristo, porque cada uno quiere tener su propia verdad, cada iglesia quiere tener su propia verdad, pero han apartado la verdad de la palabra de Dios para hacer una doctrina distinta. Y Satanás se goza con estas cosas porque esto hace que las personas cada día se sientan vacías porque eh, quieren dejar de pecar, pero no pueden. Y en la iglesia los están atormentando cada día los están atormentando que dejen de pecar y que dejen de pecar. Pero ellos se sienten atormentados porque intentan dejar de pecar, pero no pueden, no pueden. Entonces, es más, llegan al colmo de decirle a algunas religiones a las personas que solamente se van a salvar y que Cristo va a venir solamente por aquellos que se congregan en esa religión. Es el colmo.
y le dicen a uno, mire, Américo, si usted no está en la religión donde yo estoy, usted no se va a salvar, usted no va a ir para el cielo, porque eso es lo que dice mi pastor, eso es lo que enseñan en la iglesia donde yo voy, que si usted no pertenece a la congregación, si usted no es unitario, si usted no es trinitario, o si usted no es católico, o si usted no es adventista, pues que entonces usted se va a ir para el infierno, que Cristo va a venir solamente por aquellos que pertenecen a la religión donde fulano de tal está. No es así, no es así. La iglesia de Cristo está conformada por aquellas personas que en el mundo entero hemos creído, hemos escuchado el Evangelio de nuestra salvación y hemos creído en él. Y aquellos que hemos escuchado el Evangelio de nuestra salvación y hemos creído en él, nosotros conformamos el cuerpo de Cristo y miembros del cuerpo de Cristo existen en todo el mundo. El Señor tiene un remanente en cada país, en cada lugar del planeta, ahí hay un remanente de Cristo. Entonces, amado amigo, amada amiga que me escuchas, yo te ruego que reflexiones frente a lo que te estoy hablando, porque la venida del Señor está muy cerca. La venida del Señor es inminente. No te quedes en este mundo. Mira, es tan fácil irse para el cielo. Es simplemente escuchar el Evangelio de nuestra salvación y creer en él para ser parte del reino celestial. El Señor Jesús es el que va a ir transformando tu corazón, es el que va a ir convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio a través del tiempo. Y tú vas a ser cambio en que le pidas al Señor que te dé la capacidad, que te regale la fe necesaria para creer en el Evangelio de nuestra salvación. Amado Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de hablar de esta palabra. Te ruego, Padre amado, que coloques en el corazón de cada persona que ha escuchado esta grabación para que puedan entender, Señor, que tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros, Padre amado, y que tú resucitaste al tercer día entre los muertos para regalarnos a nosotros esa esperanza bendita de que un día tú vas a venir por nosotros, Padre amado. Sé tú, Señor, convenciéndonos de pecado, de justicia y de obra, Señor, cada persona, Padre amado. Enséñanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Regálanos fe para creer en el Evangelio de nuestra salvación. Regálanos fe, Señor, bendito Dios, para vivir conforme a tu voluntad cada día, para crecer, Señor, bendito Dios, en el conocimiento de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Cristo. Amén.